Bueno, en primer lugar, no resulta sencillo en un programa de televisión hacer un recuento Claro, de claro, son muchos 73 años de años de... trayectoria, sí. Bueno, el partido fundador de la democracia venezolana irrumpió contra aquella Venezuela medieval desde su fundación el 13 de septiembre de 1941, después la Revolución de Octubre, los años transcurridos entre 1958 y 1998, donde Acción Democrática tuvo papel protagónico a través de su gobierno, que fueron, por cierto, los mejores 40 años en la historia republicana de Venezuela, fueron esos 40 años. Lo que este gobierno llama despectivamente la cuarta, que la gente ha comenzado a reivindicar y a rememorar, porque sabe que en esa época Venezuela vivía mucho mejor y había promoción social, hubo una mejoría y una promoción del recurso humano extraordinaria, el país se llenó de obra por todas partes, hubo errores, pero en comparación con todo lo que se hizo en esos 40 años, en grandísima medida, parte y obra de los gobiernos de Acción Democrática fue enorme y absolutamente favorable en comparación con lo que hemos tenido los últimos 15 años. Esto para decirlo en una síntesis demasiado apretada. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros nos hemos propuesto recuperar la memoria histórica porque los países que olvidan pueden volver a equivocarse. Y recuperando la memoria histórica en una labor constante, permanente de pedagogía, de mostrar lo hecho, de admitir los errores, de señalar rumbo, para que la gente compare y que hay Venezuelas que son posibles distintas a la actual. Una Venezuela donde no siga la polarización, la confrontación. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra eso? Bueno, primero una gran labor cívica, que es labor de pedagogía, labor de convencimiento y labor de ejemplo. Que por supuesto, porque nosotros, fíjate, y esto nos angustia mucho, y es una de las cosas sobre las que más hemos reflexionado en este aniversario, no solamente hacia adentro, sino hacia afuera con todos los partidos políticos que forman parte de la mesa. Este gobierno tiene un deterioro que es indetenible porque es un modelo absolutamente inviable y equivocado. Lástima que después de 15 años no hayan sido capaces de rectificar. Pero este es un gobierno que va en caída libre, barranco abajo. El gobierno se deteriora rápidamente. Ahora, en una situación normal, el deterioro del gobierno trae correlativamente una recuperación o una capitalización de popularidad por parte de la oposición. Eso no está ocurriendo. Y al revés, también la oposición tiene graves problemas, pero los graves problemas que tiene la oposición no los capitaliza el gobierno para ascender. O sea que no hay un efecto de correlación, sino que el gobierno se deteriora y nadie capitaliza, y la oposición se deteriora y nadie capitaliza. Ahora, nuestro deber como oposición, porque nosotros no controlamos el gobierno, este gobierno es incorregible, es simplemente incorregible, incapaz ni siquiera de escuchar. Pero nuestro deber como oposición es recuperarnos nosotros para ofrecernos frente al país como una alternativa viable para sustituir este Estado de cosas. Sí, y muy importante porque, como usted hace esas apreciaciones, la Mesa de la Unidad Democrática son aproximadamente 27 organizaciones políticas. En estos momentos, pues como todo el mundo sabemos, no están muy buenas las cosas dentro de la Mesa de la Unidad. ¿Qué va a pasar en víspera de que ya estamos cerca de las elecciones parlamentarias? ¿Qué va a pasar con la Mesa de la Unidad? ¿Realmente representa a la oposición venezolana en este país actualmente? Bueno, por supuesto, la Mesa de la Unidad representa a la oposición política. Nosotros no somos ni la representación de los estudiantes, ni de los trabajadores, ni de los productores. Sería una arrogancia y además un abuso de que la mesa dijera, nosotros representamos al país, nosotros representamos. Pero no debería ser. Bueno, no, nosotros... ¿No sería mejor canalizarlo a través de una sola? Nosotros no podemos reproducir, mira, algo que se parezca a la Coordinadora Democrática, donde se sentaba un partido político, un promotor de vivienda, el representante de una iglesia y de un medio de comunicación social. Nadie puede pretender representar de manera total a todos los sectores del país. Eso sí, la oposición política, que debe ser la oposición de los partidos políticos organizados, no representan, pero sirven de correa de transmisión y se informan y se nutren directamente con la opinión de los sectores. Para nosotros saber qué está ocurriendo en el país, cómo piensa cada sector, tenemos que comunicarnos con ellos. En esa labor de comunicación en la que hemos tenido fallas, que se pueden corregir, sin que nosotros pretendamos representar esos sectores y mucho menos que los sectores pretendan convertirse en partidos políticos, porque esa es otra tentación que tienen algunos sectores y esto es un tremendo error.
¿A qué se refiere Debemos estar específicamente? permanentemente comunicados para actuar de consumo o de conjunto, cada cual en su esfera de actuación. Ahora, ¿cuál ha sido la falla fundamental de la mesa como organismo representativo de la oposición organizada? Que ha habido muchas agendas personales, que ha habido muchas agendas partidistas específicas y algunas individualidades o partidos que, por cierto, que no voy a mencionar para no echarle, para no avivar las brasas. Eso ha conspirado, mira, eso ha significado perjudicial para los propios presos políticos, para los exiliados, porque el gobierno hace fiesta y cuando nos ve debilitados y nos ve enfrentados y nos ve discutiendo y confrontándonos en menudencias intestinas, pues el gobierno se siente más fuerte o por lo menos no se siente contrapesado por lo que debería ser una oposición organizada y fuerte, vital. Ahora, desde su punto de vista y con la experiencia que tiene usted delante del Partido Acción Democrática, ¿cómo se mejora esto? ¿Cómo se le dice al venezolano? Bueno, sí, la oposición ya se va a unir, vamos a estar en consenso, unidos para respaldar y para escuchar la voz de todos los venezolanos. ¿Qué les falta? Bueno, mira, ¿Qué deben hacer? en mucho la política es percepción. Si la gente, esa inmensa cantidad de los venezolanos que está aterrada por la inseguridad, por la molesta, irritada por la situación de los servicios públicos colapsados, el costo de los artículos de primera necesidad, el desabastecimiento, o sea, toda esta ruina que ya lleva 15 años y es cada vez peor, no la puede ya ocultar ni las cifras maquilladas del Banco Central. Si frente a todo esto, que es un humus, es el caldo de cultivo para que la oposición crezca y se fortalezca, pero si no damos la sensación de unidad, de merecer el respaldo de los venezolanos, simplemente no lo vamos a recibir. Entonces, la primera obligación, por razones de percepción, es que la gente nos perciba, nos vea como algo digno de ser respaldado, porque somos serios en el análisis, porque somos responsables en la acción, porque nos presentamos con una sola propuesta, sin que seamos una identidad, porque hay 27 partidos y cada cual tiene su ideología, pero que la ideología diferente o los intereses no se conviertan en agendas contrapuestas que comprometan la unidad. Ese es el mensaje más importante. Yo estoy seguro, por eso me refería a que el gobierno se deteriora y la oposición no capitaliza, y la oposición se divide y el gobierno tampoco capitaliza. Pero Hay en el medio un limbo enorme, un gentío, bueno, una situación de desazón, de desconcierto. Mira, la inmensa mayoría de los venezolanos ha llegado a la conclusión que así como está, no tiene futuro. Ahora, pero por una parte, pues el Partido Socialista Unido de Venezuela ha venido haciendo sus reuniones, sus encuentros, sus congresos, talleres para organizarse desde las bases. De alguna forma esto no podría ser desventajoso para la oposición. Mientras ellos se organizan, ustedes están... Por supuesto que decir que no, que eso, por supuesto que sí. Si ellos se organizan para aún en medio de su tragedia económica, porque ellos van a correr con las consecuencias de este desastre de estos 15 años. Les guste o no les guste, lo quieran o no, todo lo malo que haga el gobierno le va a caer encima electoralmente al Partido Socialista Unido de Venezuela. Como al revés, si este fuera un buen gobierno, lo bueno también inevitablemente o naturalmente lo capitalizaría el partido de gobierno en unas elecciones. Bueno, pero que ellos se organicen, que lo hagan. Nuestro asunto es organizarnos nosotros, porque lo que haga el gobierno, bueno o malo, no depende de nosotros, pero sí de nosotros depende organizarnos, presentarnos como una alternativa seria, no hacer demagogia, aprovechar las experiencias del pasado. Por ejemplo, en las elecciones parlamentarias pasadas nos presentamos juntos y escogimos nuestros candidatos, unos por consenso y otros en primaria, y fuimos en una alianza perfecta en 23 listas y en 67 circuitos en todo el país. Ahí tuvimos el resultado, sacamos el 53% de los votos. ¿Qué pasa? Que el país nos vio unidos, merecimos confianza y el electorado se manifestó en consecuencia y fue a votar mayoritariamente por la alternativa de la oposición. Ahora que la situación del gobierno es mucho peor desde todo punto de vista y seguirá empeorando, porque esto no tiene remedio, esto no tiene solución, ante ese paisaje, nuestra obligación, no estamos diciendo que ni siquiera nuestra obligación es presentarnos a los venezolanos como una alternativa seria que merezca su respaldo. Si eso hacemos, vamos a tener el Pero lo están estudiando, o sea, lo han conversado a puertas cerradas. ¿Cuándo piensan? Mira, lo hemos conversado mucho.
Yo diría que si algo no se ha negado a la oposición es conversar. Yo no veo a todos los partidos haciendo públicamente, tenemos que abrazar, pero siguen las agenditas personales de individualidades y partidos. Yo no sé, yo creo que el principal problema que tienen algunos políticos es que se ven mucho en el espejo, enamorados de sí mismos. Es casi una actitud idolátrica consigo mismos y no entienden que el país está por delante, que a nosotros no nos vale nada un político ensimismado, prendado de sí mismo, cuando el país está esperando afuera unión. El país no está apostando a uno u a otro, el país lo que quiere es que nos mantengamos unidos y llegado el momento, la oposición escogerá a sus candidatos y estoy seguro que si lo hacemos bien y escogemos bien, cualquiera que sea el candidato que escoja la oposición, ese va a ganar la presidencia de la República. Eso sí, si lo siguen viendo en este plan de peleas minúsculas, de rencillas de menor cuantía que la gente y que las hacen públicas, absolutamente, además. no vamos a llegar a ningún lado. Sí. ¿Qué piensa del Congreso Ciudadano impulsado por María Corina Machado? Está bien que sigan con su vez, me parece bien cualquier iniciativa. ¿Pero tiene algún impacto, según su punto de vista? Bueno, yo no creo, como no sea, convocar a gente que no está participando para ver si quiere participar por esa vía, etcétera. Eso me parece, cualquier iniciativa de ese tipo está bien. Ahora, si alguien está pensando en que eventos de este tipo deben hacerse como una especie de pretensión de crear organismos colaterales o más allá de la mesa para seguir disgregando lo que se espera que sea unión de todos los ciudadanos, me parecería muy malo. Como iniciativa, cualquier convocatoria que se haga a los ciudadanos para que se expresen y que para que participen orgánicamente me parece bien. Ahora, ¿usted le apoyaría? Nosotros no apoyamos fuera de la mesa ningún esfuerzo que no esté encuadrado en la unidad de todos en un mismo sentido y con una misma agenda. Porque los ejercicios de dibujo libre y la disgregación de agenda, que en definitiva son disgregación de intereses de carácter muy personal, no contribuyen con la unidad. No es mejor que nos vean a todos, por ejemplo, en el organismo más raizal, que comprende mayoría de partidos políticos, etc., en un solo organismo, que vernos aquí a un grupo organizando una cosa, otro grupo organizando más allá, algunos con una iniciativa de la constituyente, otros pensando en las elecciones parlamentarias. Si nosotros agrupamos todas las iniciativas y trabajamos todos en un mismo sentido, la gente no nos va a percibir como desunidos, sino como unidos. Y a veces las mejores intenciones, por lo menos enunciadas como tales, concluyen en grandes problemas y en consecuencias irreparables. Sabemos todo lo que está pasando en la oposición. Ahora, nosotros lo hemos dicho y lo repetimos, no nos cansamos de decir, hagamos como los buenos cristianos. Confesión de los pecados, contrición de corazón y propósito de enmienda. Decir los pecados que hemos cometido, arrepentirnos y no volverlos a cometer. Ahora, sobre todo mejorar. En ejercicio retórico, evaluar. Decimos todo, pero cada uno sale después por su cuenta, hacer cada cual lo que le parezca, no vamos a resolver nada. ¿Cuánto tiempo tardará esto otra vez en acomodar todas esas piezas? Y por cierto que mañana jueves van a hacer un cambio de transmisión en la UNASUR, donde Ali Rodríguez pasa al expresidente Ernesto Samper, quien ha manifestado preocupación de hablar con el presidente de la República para plantearle que se vuelvan a establecer los diálogos entre el gobierno y la oposición. Sí, de hacerse nuevamente un diálogo, mira, ¿qué pasaría? El presidente Samper es un hombre de mucha experiencia y un hombre muy reflexivo. Ahora, el presidente Samper, que sepa lo que le vamos a decir en la oportunidad cuando se reúna con nosotros, que para que haya diálogo el gobierno tiene que cumplir. Porque para hablar, hablamos cada uno por su cuenta, que el gobierno cumpla. Y por supuesto, que la política no tiene tiempos precisos, a veces es más largo y a veces es más corto, pero esperemos que todo salga bien.